y él nos dirá. Buenos días. Después del marco general que ha puesto Carlos en relación a la situación de los distintos procedimientos y cuáles han sido las derivas con carácter general en todo el periplo judicial, yo lo que voy a hacer es, partiendo del contenido de distintas resoluciones judiciales que yo he considerado las más representativas de lo que han sido la manera en que los tribunales se han expresado en esta materia desde que empezaron a pronunciarse allá por finales del 2020, cuáles han sido, digamos, los criterios que con mayor o menor desarrollo se han venido reproduciendo tribunal tras tribunal. Lo quería hacer así porque a veces, bueno, pues la información que os llega es un tanto abstracta, os llega o bien alguna resolución que se os remite a través de Marea, pero sin una explicación no jurídica de lo que en un lenguaje lejano al ciudadano se plasma en ese documento. Por otro lado, llegan informaciones de prensa que tampoco siempre es la manera más rigurosa de explicar una resolución judicial. Pero bueno, creo que lo más didáctico era, partiendo de eso, de resoluciones que considero que son representativas, explicarlos de la mejor manera posible, de la manera más sencilla, qué es lo que están diciendo los tribunales ya de una manera consolidada, a expensas de lo que diga el Tribunal Constitucional en la Comunidad de Madrid. Tener en cuenta que se ha hablado ya en una primera instancia. Los tribunales funcionan de manera jerárquica. Os ha hablado en primera instancia a partir de los juzgados de primera instancia de instrucción o juzgados de instrucción si no son mixtos. En Madrid hay juzgados de instrucción solo, en Villalba, por ejemplo, son mixtos, primera instancia e instrucción. Luego, por encima de esos juzgados está la Audiencia Provincial, que es la que ve los recursos que hemos ido planteando, que, como decía Carlos, en un primer momento estimaron prácticamente todos los recursos que presentamos porque se hacían archivos de planos sin tener el más mínimo interés en investigar nada y sin practicar diligencia alguna. Y luego, por último, por el tipo de archivo que no cabía acceder al Supremo porque eran archivos sobreseimientos provisionales, quedaba acudir ya en vía de amparo al Tribunal Constitucional, que es lo que está pendiente. Entonces, la primera sentencia que hacía alusión Carlos, que digamos es a partir de la cual empiezan los tribunales a adoptar ya decisiones más motivadas con un enfoque que ya le venía dado del Tribunal Supremo, aunque a mi entender de manera más restrictiva de que lo plantea el Tribunal Supremo, es el auto de 18 de diciembre de 2020. A ver, este auto es el que resuelve sobre tropecientas querellas que se presentaron en todo el Estado. Es decir, en todo el país se presentan muchísimas querellas por colectivos múltiples, por asociaciones muy dispares, por particulares. Entonces, el Tribunal Supremo se reúne en una sala especial y decide dictar una resolución, siendo el ponente Manuel Marchena, para fijar los criterios en lo que en aquel entonces todavía no existía. Entonces, en lo que a vosotros respecta, hay dos puntos de ese auto. Hay un primer punto, que es el punto 724, en el que habla sobre todo aquello derivado de la defectuosa gestión de los medios materiales de los que no dispusieron las residencias, porque era uno de los principales argumentos que se utilizaba en esa cantidad de querellas. Es decir, que las residencias no tenían medios suficientes. Bueno, pues eso, el Tribunal Supremo dice que eso no justifica la incoación de un proceso penal ante esta sala. Es decir, todos aquellos argumentos que se hubieran utilizado sobre la carencia de medios por parte de la residencia ya directamente lo tumba el Tribunal Supremo en diciembre de 2020. Dice que eso no justifica incoación del procedimiento penal. Que váyanse ustedes, si lo consideran, a otro tipo de jurisdicciones. Es decir, la vía penal ve determinados hechos que tienen carácter delictivo. Luego hay otras jurisdicciones, como la civil, la jurisdicción administrativa, que ven otros hechos desde el punto de vista de responsabilidad que no son penales. Bueno, pues aquí el Tribunal Supremo ya acota eso y dice, bueno, todo lo que me hayan contado, la cantidad de querellantes que me han presentado querellas sobre la carencia de medios, por aquí no hay alternativa. Entonces, eso que llega a los juzgados de instrucción lo utilizan posteriormente para ya esa vía prácticamente
cerrarla. Todos los argumentos que fueran por esa vía se cierran. Y luego, el punto 7.3 es el que directamente tiene que ver con nosotros, porque ahí entra en los fallecimientos en la residencia de ancianos. Bien, entonces, nos dedica, digamos, un apartado especial a los que planteamos las querellas desde el punto de vista de los fallecimientos en residencia de ancianos. Entonces, empieza con una argumentación con carácter general, dice que esta sala, que no es ajena a la gravedad de lo ocurrido, como no podía ser de otra manera, y que no lo es al impacto que la pandemia ha generado en las personas de mayor edad. Y ya empieza con los peros. Es decir, yo empatizo con ustedes, pero ni siquiera en estas circunstancias podemos prescindir de las reglas que delimitan nuestra capacidad decisora. La respuesta penal a unos hechos que han sido fuente de intenso sufrimiento para las víctimas y sus familiares no puede subordinarse al compartido sentimiento de aflicción que a todos nos mueve. Es verdad, sí, yo me pongo en su lugar, pero yo desde el punto de vista penal, ahí, ¿qué quiere que diga? No voy a poder entrar. Es necesario que existan datos objetivos que permitan imputar los concretos resultados lesivos producidos en cada caso y sobre cada persona afectada. Claro, esto, cuando llega al ojo de instrucción, pues ya empiezan a personalizar caso por caso lo que nosotros hemos contado y por tanto abren procedimientos individuales. Con lo cual, algo que había ocurrido en residencias con carácter general, que se habían tomado decisiones con carácter colectivo, como era la de los protocolos de aceptación general, el subnuevo te dice, me parece muy bien, pero a mí cuénteme caso por caso qué es lo que ha pasado en el fallecimiento de ese señor o de esa señora. Entonces dice que tendrá que indagarse, entonces aquí entra en el tema de los protocolos, habrá que indagarse en el origen y autoría de resoluciones prohibitivas